Se ha dado el uso de la palabra a la legisladora por la provincia de Guayas, Alexandra Arce. Señor presidente, compañeros legisladores, qué pena que una vez más el Pleno de la Asamblea Nacional se ha tomado como una burla. La resolución es clara. El señor ministro del Interior tuvo que quedarse en el Pleno de la Asamblea para que pueda absolver y pueda responder a las preguntas e interrogantes que tenemos todos los legisladores en cuanto a la materia de inseguridad, que no es menos importante. Parece que poco o nada le interesa al señor presidente encargado de la seguridad de nuestro país. Creo que también tengo que invitarlo como al ministro del Interior a que vaya a Durán para que vea la cantidad de muertos que hay todos los días en nuestra ciudad y no como lo dijo el ministro, que después de un estado de excepción hay 2 muertos cuando fueron declaraciones de un policía. Era importante que el ministro se quede para decirle que le invitaba al Cantón Durán para que vaya a recorrer las calles y escuche la voz de un pueblo que tiene tanto miedo y tanto terror, salir a las calles por lo que está ocurriendo. El señor ministro habló de inequidades, por supuesto que hay inequidades sociales, y partamos desde el hecho de la pobreza que desde hace 5 años está bordeando nuestro país. Las condiciones materiales en estos 5 años, a tal punto que se ha convertido en estas inequidades en un cultivo para las bandas delincuenciales. Y sobre todo que ante estas inequidades, que lo nombró 2 veces el señor ministro, no se está haciendo nada. Vamos con las noticias de las escuelas. Los niños y los jóvenes han ingresado a las escuelas y en este momento no prestan las condiciones necesarias, los locales, las infraestructuras para que puedan ir a sus clases. De hecho, los niños están recibiendo clases en el suelo, otros tienen que llevar sus propias sillas, sus propias bancas, porque el Ministerio de Educación no ha asignado el presupuesto para que las escuelas les hayan dado el respectivo mantenimiento. También vemos que se nos ha criticado las escuelas del milenio. En el nefasto gobierno de Lenín Moreno nos decían que las escuelas del milenio no servían y que teníamos que regresar a las escuelas unidocentes. Pues déjenme decirles que en el gobierno de Lenín Moreno, ni en lo que va en el año del gobierno de Guillermo Lasso, no se ha construido ninguna escuela. Por allí partamos de las inequidades sociales. También vemos como los hospitales, que representaron un logro de esperanza y bienestar para nuestro pueblo, se convirtieron en un botín político en la administración de Moreno y hoy están también en total abandono. Si le duele la cabeza, paracetamol; si le duele el brazo, paracetamol; si le duele la barriga, paracetamol, y de remate lo mandan a comprar a la farmacia al frente a la paracetamol. Y así, en temas de seguridad, ¿de qué podemos hablar? Anunciaron inversiones y en semanas pasadas vimos cómo la Policía Nacional, a través de los gobiernos autónomos descentralizados, hacían pedidos que les den para la gasolina, para cambiar las llantas. Y bueno, y entonces así estamos hablando y creo que de hecho sí estamos de acuerdo con el ministro del Interior frente a las inequidades sociales. Y los UPC ni que se digan, pues los UPC están en total abandono. No sirven para absolutamente nada. Y todo esto que el señor habla de que desde el año 99, 2000 creo que lo escuché, tenemos un pésimo sistema educativo. Pues así mismo yo le hubiera dicho al señor ministro que justamente escuchando un reportaje de Teleamazonas decía que en otros años, en la época de la Revolución Ciudadana, o sea, antes de 5 años después de estos gobiernos nefastos, las condiciones de violencia criminalística no existían. Y no lo dice cualquier canal, lo dice Teleamazonas, que de hecho ha sido un canal súper crítico a nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, una sociedad organizada, una sociedad de bienestar, una sociedad del buen vivir genera barreras naturales para evitar el caos y la inseguridad. Y esos ejemplos nosotros los dimos en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Y eso es lo que jamás el pueblo ecuatoriano puede olvidar. Solo nos hacemos una pregunta: ¿cómo estábamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana y cómo estamos ahora? En pésimas condiciones,
en todas estas inequidades sociales. Es falso que hayan 2 muertes, como dijo el ministro. Eso fueron declaraciones de un policía. Que así me hubiera gustado, como estaba un cuerpo de generales aquí sentados viéndonos, así también me hubiese gustado que estuvieran en las calles del Ecuador, también patrullando, también conversando con la gente y no bien uniformaditos aquí escuchando lo que dice el ministro con palabras escuetas y vacías. Después de haber escuchado el descargo del señor ministro del Interior, aún me quedan más dudas que certezas, porque todo es un anuncio. Que 1.200 millones, que 9.000 policías no solo para la zona 8, que es para todo el Ecuador, pero el crimen organizado sigue aumentando en nuestro país. Siguen llorando familias enteras a sus muertos. Y con qué orgullo decía el señor ministro que eran niños o jóvenes entre 18 y 22 años. Pero ¿qué está haciendo el gobierno para que aquellos niños jóvenes de 19 a 22 años no caigan en las manos de la delincuencia? Simples anuncios. Ante tanta palabrería del señor ministro, yo sí le respondo. Sí, señor ministro, pero mataron a 3 personas en una ambulancia en el Cantón Durán. Sí, señor ministro, pero también detonaron un coche frente a lo que debería ser un lugar de máxima seguridad. Sí, señor ministro, pero también en esta semana, si más no recuerdo, la semana anterior, robaron 150 armas en un cuartel de policía insólito, nunca antes visto en la historia del Ecuador. Sí, señor ministro, pero nuestra gente sigue con mucho miedo y con terror. Entonces, he escuchado con mucha atención las palabras del señor ministro y no me queda más que decirles que cuándo nos van a dar las estrategias o las acciones de gobierno. ¿Cuándo por fin se va a tomar seriedad en este asunto? ¿Por qué mi incredulidad? Porque los resultados que muestran en un informe que lo enviaron ayer a las 10 de la noche no tienen congruencia con lo que está ocurriendo en nuestro país. El mejor ejemplo es el número de detenidos que se señala como logro. 23.000 entre el 1 de enero y el 6 de abril. 23.000 detenidos, escúchese bien, detenidos, mientras que nosotros en este momento en el Pleno de la Asamblea Nacional no sabemos qué hacer con tantos hacinados en la penitenciaría. ¿Dónde están esos 23.000 detenidos? ¿Acaso esos 23.000 detenidos de aquellos han agarrado alguna cabecilla de estas bandas organizadas, de este crimen organizado? Pues no, y todo el Ecuador sabe quiénes son las cabecillas de las bandas organizadas. Ahora, el SNAI señala que a septiembre del año pasado en el Sistema Nacional de Privación de la Libertad existe una población de 38.000 PPLs. ¿Dónde están los detenidos que señala el informe? Si a nuestro sistema penitenciario desde hace algún tiempo ya se había diagnosticado un hacinamiento, ahora con estas detenciones no deberíamos tener una explosión demográfica en las cárceles. O sea, yo creo que el remedio está peor que la enfermedad. Los hechos demuestran que hay muchos casos por resolver. Ya suman 522 las muertes violentas en lo que es la zona 8, comprendida por Guayaquil, San Borondón y Durán. Y por propias declaraciones del jefe de la policía, el promedio bajó de 5 muertes violentas a 3 muertes violentas diarias. Eso es un logro. El logro debería ser que no haya una sola muerte violenta en nuestro Ecuador. Para esto, la ciudadanía, eso no se acerca a ningún logro. O sea, son 3 muertes, 3 familias llorando a sus hijos, a sus familiares. Hay 35 casos resueltos en la zona 8, eso es el 7%. Hay 400 eventos en Guayaquil impunes. Necesitamos que haya la resolución de casos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un detenido? ¿Se resuelve el caso? ¿No se resuelve? Y así van sumando, y solo estamos hablando del año 2022, y la suma del año 2020, 2021 y de los años anteriores, ¿qué pasa con aquello? Han hecho arrestos, han desplegado operativos, han encarcelado, han aplicado la estrategia de un Estado policíaco. Y está bien si queremos vivir en un Estado represivo. De todos los detenidos, ¿cuántas cabecillas, vuelvo y repito, están detenidas? ¿A cuántas bandas, a cuántas cabezas de estas bandas delictivas están detenidas?
Pero lo que acabamos de escuchar, no hay una política de seguridad ciudadana. Lo he escuchado el señor ministro en algunas intervenciones porque me interesa mucho la seguridad de mi cantón Durán. Yo creo que eso es lo principal en este momento, más allá de cualquier otra necesidad que en este momento nazca. Pero vuelvo y repito, si no tenemos una política pública desde el Estado, si no tenemos una acción de seguridad ciudadana, poco o nada podemos hacer y podemos detener esto. ¿Para qué van a quedar las fuerzas del orden público? Para reprimir las acciones de protestas por falta de atención de este gobierno. Este gobierno está dando muestras claras de su visión de seguridad, están basadas en acciones de reacción, no de prevención. Y el ministro sí hablaba de prevenciones, pero toda la carga se la está dando a los municipios. ¿Acaso los municipios tienen el presupuesto necesario para poder abordar este tema de inseguridad? Claro que no lo tienen. Y este asunto se empeora porque, por las palabras mismas del ministro, nos indican que no hay presupuesto. El Ministerio del Interior no tiene dinero. De lo contrario, ¿cómo se explica que todo el peso económico esté dado en la empresa privada, en las prefecturas, en los municipios? En tal caso voy a hablar del cantón Durán. En el informe que nos envía el ministro, todas las acciones de seguridad ciudadana están cargadas al municipio de Durán, que obviamente ninguna está planteada, ninguna se ha realizado. Las cámaras de seguridad no son la solución para poder detener la delincuencia en las ciudades. Sí lo dijo, hay que articular todos los actores sociales para poder disminuir estos índices de delincuencia. También habló de estrategias. ¿Dónde está el Consejo de Seguridad, tanto cantonal y tanto provincial? ¿Dónde está el gobernador de la provincia? ¿Dónde están los gobernadores que son los representantes del Ejecutivo? A Durán nunca han ido, solo han ido con chalecos, con motines, con más de 100 policías, pero sin embargo, cuando la gente necesita o hace un llamado a la Policía Nacional no está, pero cuando va el gobernador, allí sí tenemos más de 100 policías, tanques de guerra y tenemos todo porque simplemente va el gobernador a hacer su show político en el cantón Durán. Y creería que no solo en el cantón, sino en todos los cantones. Además de esto, lo que hoy nos han presentado con datos erróneos y falta de recursos, no atacan el problema medular en un país. Nos hace un llamado a todos los actores de la sociedad, totalmente de acuerdo. Señores legisladores, ante las declaraciones expuestas hoy en este recinto legislativo, propongo que se realice una resolución para dar seguimiento a las acciones que hoy se han anunciado. Acciones que no son a corto plazo, sino son a mediano plazo. Creería yo de que hay que en esta resolución hacerle un seguimiento al señor ministro, que claramente lo vimos, una persona muy apartada de la realidad, una persona insensible ante el dolor humano, una persona que no tiene ni la más mínima ganas de poder sacar al Ecuador y sobre todo a la provincia del Guayas y al cantón Durán de esta ola delincuencial, que saben perfectamente quiénes son las cabezas de las bandas delictivas, que no les interesa absolutamente nada y que obviamente, como lo dijo, los tres poderes del Estado son los que tienen que articular y en este caso, como Asamblea Nacional, como un cuerpo legislativo responsable, los invito a que hagamos seguimiento y podamos enfrentar y ejecutar acciones desde el marco de nuestra competencia para poder sacar adelante a nuestro país en este tema y en esta crisis de seguridad que nos aborda. Hasta aquí mi intervención, señor presidente.